De la década de los 80, el doctor Patricio Carter, que en aquel tiempo era misionero de los Bautistas del Sur en México y era director del seminario de Lomas Verdes, tuvo la convicción de que Dios había puesto en su corazón sembrar una iglesia en la Ciudad de México entre la gente de niveles socioeconómicos más altos. Se dispuso a esta obra, estuvo orando un tiempo. Y luego planearon, en inglés usan un nombre para un ataque que se hace en lugares públicos, en un centro comercial, por ejemplo, donde llegan equipos de evangelismo y comparten antes de que la seguridad del lugar los eche fuera. Llegaron los jóvenes, empezaron a compartir, a hablar con las personas que quisieran, compartir literatura. Y hubo el caso de una mujer que le dijo al joven: sí me interesa recibir tu folleto, sí quiero hablar de eso, pero ahorita no puedo, tengo que hacer algo. Si me prometes que en 1 hora vas a estar aquí, en 1 hora vengo a hablar contigo. Está bien, señor. La mujer salió, hizo lo que tenía que hacer y después de 1 hora regresó y el joven la estaba esperando allí. Él la invitó a la iglesia y le presentó al pastor, al hermano Patricio, y él le compartió el evangelio. La mujer se convirtió, empezó a ser discipulada, pero ella quería que su familia también escuchara. Y tenía una hija que estudiaba filosofía en la universidad, y entonces le dice a la mamá: a ver, me gustaría un día tener una entrevista con tu doctor Carter, porque tengo unas preguntas que hacerle. Se hizo la cita y efectivamente se vieron, y entonces la chica empezó haciendo una serie de preguntas difíciles, preguntas filosóficas, y el hermano Carter le dijo: bueno, mira, tenemos 2 opciones ahora. La primera, podemos hablar de las preguntas que tú estás haciendo, o la segunda, podemos hablar de Jesucristo. Y la mujer empezó a llorar y dijo: prefiero que hablemos de Jesucristo. Gracias a Dios, el hermano Carter resistió la tentación de entrar en un duelo de egos, resistió la tentación de hacer alarde de su propio PhD, de su propio doctorado en filosofía, o de fungir como una enciclopedia ambulante para enfocarse en lo único importante, y era el testimonio de Cristo a un alma hambrienta. Fue justamente lo que hizo San Pablo en Corinto, en una ciudad que se jactaba de su espíritu helénico. Decidió no hablar de otra cosa sino de Cristo crucificado. Se limitó a anunciar aquello a lo que él llamaba el testimonio de Dios. ¿Qué es el testimonio de Dios? Veamos, hermanos, las respuestas que el texto nos ofrece. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, quiero compartir con ustedes una anécdota del hermano Carter, quien dice que su padre había pertenecido a los marines. Ellos son de Luisiana, del estado de Luisiana, en el cinturón de la Biblia, y dice: mi padre estaba en los marines allá por 1914, cuando fue la intervención norteamericana en México. Los norteamericanos ocuparon los puertos de Tampico y Veracruz para bloquear el acceso de Victoriano Huerta a armamento que venía de Alemania. El papá del hermano Carter siempre tenía curiosidad por conocer México y se bajó de su barco y empezó a caminar por las calles de Tampico con su uniforme de marino norteamericano, hasta que se topó con un grupo de soldados mexicanos, y ese día descubrió para qué sirven los pies. Empezó a correr con un grupo de soldados detrás de él, tirándole y persiguiéndolo, y dice: llegó al barco como el que se barre en el béisbol para llegar a la base. Se subió y no volvieron a sacarlo de allí. Tiempo después, el señor Carter se convirtió, y Dios puso en su corazón la idea de llegar a volver a México, comprar un barco, volver a México y predicar la palabra de Dios aquí. No lo pudo hacer, pero su hijo vino como misionero a los Bautistas del Sur e hizo un trabajo impresionante como profesor y como misionero también. El hermano Carter decía, cuando tenía en su corazón plantar una iglesia entre la gente, entre la élite de la Ciudad de México, que Dios también tenía propósitos para ellos y se esforzó para hacerlo, cosa que finalmente Dios le concedió. Pero él tenía claro que su mensaje era el mismo mensaje de Pablo: no predicar otra cosa sino a Cristo y a este crucificado. A esto
Pablo le llamaba el testimonio de Dios. ¿En qué consiste el testimonio de Dios? ¿Qué es el testimonio de Dios? Hay cuando menos 3 respuestas que encontramos en este pasaje. En primer lugar, es un testimonio centrado en Cristo. Empezando por las definiciones, debemos decir que testimonio es la traducción latina de la palabra griega martiría, de la que viene nuestra palabra mártir. Originalmente el término no tenía la connotación sacrificial que hoy damos por sentada. Tenía el significado de general de atestiguar, como el maestro ordenó a los discípulos en su discurso de despedida en el Monte de los Olivos, cuando dice: me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra, Hechos 1:8. Sin embargo, por causa de las persecuciones del segundo siglo, los cristianos empezaron a utilizar el nombre en el sentido de testigo de sangre, del testimonio que de los que daban fe de Jesucristo al costo de su propia vida. Los que venimos, hermanos, de la competencia, todavía recordaremos aquella letanía que dice: Reina de los mártires, ruega por nosotros; Reina de los confesores, ruega por nosotros. Los mártires eran los que daban testimonio al precio de su vida. Los confesores eran los que sufrían persecución, pero no eran martirizados, y aún así eran valorados en la iglesia primitiva. Siendo sinceros, la cristiandad antigua idealizó al martirio, hizo de los mártires los cristianos perfectos, y no es extraño que en los primeros 4 siglos los paladines más populares de la iglesia fueran mártires: Justino mártir, Ignacio de Antioquía, Pablo, Pedro, etcétera, etcétera, todos idealizados por el martirio. Pero pronto la iglesia entendió, y yo creo que fue el Espíritu Santo quien le dio a la iglesia esta convicción, que el martirio es un llamado que Dios da a algunas personas. Pero la iglesia entendió que siempre será más fácil morir por Cristo que vivir para Él, que un momento de sufrimiento o de dolor no puede compararse con una vida de congruencia y de compromiso. Y entonces decían: si Dios te llama a dar fe, debes dar fe de Él, pero no tienes la obligación de entregarte voluntariamente al martirio, cosa que sucedió en la antigüedad, que algunas personas querían ser elogiadas como mártires hasta que veían a los leones y se acababa su valor. Cuando yo era niño, mi papá me llevaba a los toros y me fascinaba, ¿no?, ir a los toros. Hasta el día que fuimos a los corrales y ves a los toros no desde el ruedo, sino al ras de tierra. Y cuando ves un animal que son 500 kilos de músculo y testosterona, que voltean a verte y empieza a rascar el suelo y a cabecear, sientes que los calcetines se enrollan en los pies. Es una situación aterradora. Y eso pasó con algunos de los voluntarios al martirio, que cuando vieron a los leones se acabó y llegó hasta allí el compromiso. Pablo, hermanos, habla de nuestro papel como anunciadores del Evangelio, del testimonio de Dios, aludiendo, en el caso de Pablo, a su tarea como testigo de la revelación. Algunas versiones inglesas traducen este versículo como el testimonio acerca de Dios, pues este es un testimonio que efectivamente es acerca de Dios, pero viene de Dios. Es el testimonio que Dios da de sí mismo, y este contenido se centra en Jesucristo. Un detalle interesante en este versículo número 1 es que algunos manuscritos antiguos introducen una variante respecto a la lectura testimonio de Dios, escribiendo en su lugar misterio de Dios. La razón es evidente: la grafía, la escritura de las palabras griegas misterio y testimonio es muy parecida, y posiblemente algún copista tuvo algún problema allí al confundir una palabra. Pero lo cierto es que no hay ningún conflicto, porque a final de cuentas, cuando hablamos del Evangelio, hablamos del misterio de Dios que estaba oculto y que ha sido revelado en Jesucristo. Pero para Pablo, Cristo era mucho más que un misterio develado.
era mucho más que el autor y el consumador de la fe, como dice Hebreos 12:2. Cristo es realmente todo para nosotros, dice Pablo en Colosenses 3:11. Y con cuánta razón decía William MacDonald, un comentarista bíblico del siglo pasado: los cristianos tenemos la tendencia de gastar tiempo buscando nuevas experiencias espirituales que nos eleven a cumbres espirituales, que nos garanticen de alguna manera una victoria permanente y nos libren de los altibajos de la vida diaria. Nos apresuramos a asistir a convenciones, conferencias, seminarios, talleres, en búsqueda de la elusiva fórmula mágica que suavice las asperezas de la vida. Folletos atinados nos aseguran que el doctor don fulano de tal te compartirá un nuevo secreto que nos hará avanzar en nuestra vida espiritual. O algún vecino celoso intenta arrastrarnos al auditorio municipal para oír hablar acerca de un atajo recientemente descubierto que nos lleve a la vida abundante. Los señuelos son una legión. Un predicador ofrece el camino verdadero a la realización. Otro anuncia el secreto triple de la victoria. Hoy asistimos a un seminario para aprender las claves de una vida más profunda. A la semana siguiente hay una convención sobre los 5 pasos fáciles para la santidad. Avanzamos a tropel por el llamado al altar que nos hará experimentar la plenitud del Espíritu, o nos obsesionamos con la sanidad del cuerpo como si fuera la cosa más importante de la vida. En un minuto nos hacemos a la mar, adentro de la llamada psicología cristiana, y al siguiente en la sanidad de los recuerdos. Damos la vuelta al mar y en la tierra, buscando una nueva cumbre espiritual. No cabe duda de que muchos de estos predicadores son sinceros en lo que dicen y que hay valor en sus enseñanzas. Pese a todo, tendremos que volver a lo esencial de la vida para encontrar que no hay atajos a la santidad, que los problemas seguirán estando allí y que debemos vivir día a día dependiendo del Señor. Tarde o temprano debemos aprender que es mejor ocuparnos de Cristo, pensar en Cristo que en las experiencias. No hay desilusión en Él y todas nuestras necesidades pueden ser satisfechas por Él. Hace muchos años, hermanos, el pastor Alejandro Zamora me hizo favor de predicar en su iglesia, la iglesia Estrella Belén de la Ciudad de México, y de alguna manera se tocó el tema de la guerra espiritual, muy someramente. Pero una pareja se acercó a un servidor cuando terminó el sermón y me dice: hermano, nosotros nacimos y crecimos en esta iglesia. Dice, pero en algún momento en nuestra vida cristiana sentíamos que había necesidad de algo, que algo faltaba, y salimos a buscar eso que no sabíamos qué era, pero debía estar en otro lugar. Anduvimos de iglesia en iglesia hasta que llegamos a una iglesia que predica la guerra espiritual. Y empezamos a meternos en eso, a conjurar al adversario, a retarlo. Y de pronto empezaron a ocurrir cosas en la casa que no pasaban, a ver sombras que no veíamos, a oír cosas que antes nunca habíamos oído, y nos dimos cuenta que nos metimos entre las patas de los caballos. Y tuvimos que volver a nuestra vieja y conservadora iglesia con la convicción de que, a pesar de cualquier otra cosa, había seguridad de que el mensaje nunca iba a cambiar, que el mensaje seguiría siendo el Evangelio y que el centro del mensaje seguiría siendo Jesucristo. Es mejor ocuparnos de Cristo, en Cristo, que buscar experiencias. Hay una segunda enseñanza en este pasaje. Estamos hablando del testimonio de Dios y el texto nos dice que es un testimonio basado en el poder de Dios. El mensaje de Pablo en Corinto se centró en Jesucristo. Cuando hablaba de Jesús, el Cristo, hablaba de la persona y hablaba de su oficio como Salvador. Pronto ambos nombres se unieron en uno solo, Jesucristo. Pablo afirma que lo hizo así para que sus discípulos
la fe de sus discípulos se centrara en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres. ¿A qué se refiere aquí el apóstol? Pablo sabía lo que eran los milagros, sabía lo que eran los hechos poderosos, los había vivido. El elemento sobrenatural estuvo presente en su vida y en su ministerio. Y Lucas da testimonio de esto en el libro Los Hechos de los Apóstoles, pues dice que en Éfeso Dios hacía milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que incluso llevaban pañuelos o delantales de su cuerpo para los enfermos, y las enfermedades los dejaban y los malos espíritus se iban de ellos. Del mismo modo, habla de la resurrección de Eutico de Troas. Usted recordará el pasaje, Hechos 20, dice la Biblia que estaba predicando Pablo en un tercer piso y había un joven llamado Eutico que estaba oyendo a Pablo, pero se quedó dormido. Si a mí se me duermen, imagínese a Pablo, hermano, imagínese, o sea, que dice la Biblia, disertaba por horas. Entonces, ahí estaba Eutico y cabeceó ahí para abajo, tercer piso hasta el suelo, y dice, lo dieron por muerto. Pablo llegó, lo levantó, y obviamente hubo un testimonio del poder de Dios en Éfeso. La propia preservación de la vida de Pablo fue un hecho milagroso. Cuando naufraga en la isla de Malta, dice la palabra de Dios que tomó una rama para echarla al fuego, para calentarse, y una víbora venenosa se prendió de su brazo, de su mano, y Pablo simplemente la sacudió en el fuego, y los hombres que pensaban, este es un criminal, un delincuente, escapó de la furia del mar y la tierra tuvo que quitarle la vida. Pero cuando el hombre no se hinchaba ni se ponía mal, entonces lo confundieron con un Dios. Pablo sabía lo que era eso, pero sabe una cosa muy interesante, es que si usted lee con lupa el libro Los Hechos de los Apóstoles, se va a dar cuenta que Pablo no hizo ningún milagro en Corinto. Entonces, cuando Pablo está hablando de que la fe de los cristianos debe basarse en el poder de Dios y no en la sabiduría de los hombres, ¿de qué está hablando concretamente? Estaba hablando, hermanos, bueno, antes de responder debemos decir que la palabra favorita para Pablo, para poder, era la palabra dinamis. De allí viene la palabra dinamita. Dinamis, según el caso, puede referirse al poder para salvación, como dice Romanos 1:17, poder contra las potestades espirituales, poder para servir en el ministerio, poder en la debilidad y el poderoso triunfo de Dios sobre el mal en la cruz del Calvario. Para Pablo, la cruz representaba la suprema manifestación del poder de Dios. En la muerte, la resurrección, la exaltación del Señor Jesús, Dios manifiesta su poder superior sobre el mal y especialmente contra el pecado, la muerte y el adversario. Entonces el poder del Dios del que Pablo hablaba era el testimonio de vidas transformadas. Hubo un predicador británico, John Houghton, pastor de la abadía de Westminster, quien contaba la historia de un alcohólico, un hombre perverso que era alcohólico y un día se convirtió. Dejó el alcohol y sus amigos de parranda lo hostilizaban y lo invitaban a volver a su antigua vida. Y uno de ellos les dijo, tú eres demasiado inteligente como para tragarte ese cuento de que Cristo transformó el agua en vino. Dice el antiguo alcohólico, yo no sé si hizo ese milagro, yo no lo sé, pero lo que yo sí sé es que en mi casa ha transformado el vino en ropa, en comida y en muebles que antes no estaban allí. De lo que el hombre estaba hablando era del poder del testimonio, de los hechos que manifiestan el poder de Dios. Y tan enfático es el apóstol San Pablo que usa una palabra que en la lengua griega solo la usa Pablo una vez. La palabra que se traduce como apodíctico, Reina Valera traduce como demostración, y apodíctico se utiliza para hablar de un argumento irrefutable, de un argumento que no puede tener ninguna grieta ni ninguna objeción. En los Hechos,
¿Cuántas veces tratamos de convencer a la gente discutiendo en lugar de simplemente mostrarles con nuestras propias vidas lo que Cristo ha hecho con nosotros y de nosotros? Como alguien dijo, un santo es alguien en quien Cristo vuelve a vivir. Ciertamente a nadie le hace daño ver milagros. Ver hechos poderosos puede afirmar nuestra fe. Al ver lo que Dios sigue haciendo en este mundo, pero el milagro más grande que Dios hace es cambiar el corazón de un ser humano. Lucas cuenta la historia de 10 leprosos que fueron sanados y solo 2 regresaron a dar las gracias y eran samaritanos. Para los otros 10, o eran tan buenos que se lo merecían, o Cristo no merecía su acción de gracias, o qué sé yo, pero no volvieron. Pero hubo 10 samaritanos que regresaron y le dieron las gracias al Señor por su amor y por su misericordia mostrada en su vida. Bueno, lo más grande que Dios puede hacer es cambiar el corazón de un ser humano. Decimos esto porque hoy en día existe todavía un énfasis muy fuerte en algunas tradiciones evangélicas en torno a los milagros. Afirman que el mundo necesita ver para creer, pero resulta que Cristo enseña lo contrario. Jesucristo dice, no os he dicho que si creyeres veréis la gloria de Dios. El maestro dice que es más bienaventurado los que no vieron y creyeron, Juan 20:29. Pero sorprendentemente esto no es un reclamo de los creyentes, sino incluso también de los incrédulos. Se cuenta de un pastor filipino que tenía un vecino que era ateo y constantemente lo atacaba, lo cuestionaba, lo confrontaba, quería ponerlo en evidencia. Iba a la iglesia, interrumpía el culto, le hacía preguntas al predicador y siempre estaba molestándolo. Un día, en pleno culto, se levanta este hombre y dice: acabo de leer en la Biblia que las obras que Jesucristo hizo, mayores aún las harán sus discípulos. La Biblia dice que Cristo resucitó muertos, entonces tiene que demostrarme aquí y ahora que usted va a hacer cosas más grandes que las que hizo Jesucristo. ¿A quién de los presentes escoge usted? Dice, para resucitar. El predicador le dice, lo escoge usted. Suicídese. Si lo resucito, sabrá que tengo razón. Y si no lo resucito, usted gana. En suma, Pablo sabía muy bien que el fundamento que quería establecer para la iglesia era este. Como Matthew Henry diría, cuando ninguna otra cosa se predica sino a Cristo crucificado y no se emplean los métodos de la elocuencia o la sabiduría humana, el éxito de la predicación solo puede atribuirse al poder de Dios. En la ciudad de San Luis Potosí pastorea un varón de Dios al que yo admiro y respeto profundamente, mi hermano Florian Santos. Es un varón pasado por la plomada, un hombre íntegro. Cuando los hermanos de la convención de Kentucky estaban buscando socios en misiones y decían, queremos iglesias que quieran trabajar, yo pensé en el hermano Florian Santos. Fuimos a San Luis Potosí y le dije, hermano, reúna a los pastores de la ciudad porque hay una convención que está buscando socios en misiones. Llegamos a la iglesia del hermano Florian y estaba sentado con 10 de sus discípulos, todos pastores de iglesias. Ahí estaban. Es un hombre que tal vez alcance unos 60 de estatura, indígena de origen, de la sierra de Oaxaca, pero él es hijo, o fue hijo, de Mardonio Santos. Mardonio Santos era un hombre alcohólico en la sierra de Oaxaca, y en los años 60 más o menos, una compañía maderera llegó a su región para talar los bosques de la región. Un hombre que transportaba la madera llevaba un tráiler
y además de su tráiler llevaba una guitarra y una Biblia. Todas las tardes cuando terminaba el trabajo cantaba himnos y leía su Biblia. Y Mardonio, un hombre que era alcohólico en su pueblo, era alcohólico desde el más viejo hasta el bebé que viene en el vientre de su madre. Todos estaban alcoholizados. Llega y le dice: ¿qué es eso que estás cantando? Son himnos para Dios. Y eso que estás leyendo es la Biblia. Pero estaba interesado en el libro. Y entonces el hombre le dice: mira, cuando venga de Oaxaca te voy a traer una Biblia, te la voy a regalar. Regresó de Oaxaca en un viaje, le regaló una Biblia y Mardonio se la comió, se la devoró, dejó el alcohol, cambió su vida, habló con su familia, salieron del alcohol, habló con su pueblo, salieron del alcohol, se reunían para estudiar la Biblia y él le enseñaba, y luego al otro pueblo y al otro y al otro y al otro. Y una vez le pregunté a mi hermano Florian, el hijo de Mardonio Santos, ¿cuántas iglesias fundaron? Dice, establecidas unas 20. Nunca fue al seminario, nunca tuvo un pastor, nunca tuvo un maestro. El que le dio testimonio fue el Espíritu Santo a través de la Biblia. Y la Convención Nacional Bautista de México descubrió eso y mandó misioneros para ayudarles a establecer iglesias, organizarles, darles estructura, escuela dominical, diáconos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hermanos, el éxito de esa predicación, fíjense lo que dijo Matthew Henry hace 300 años. Cuando ninguna otra cosa se predica sino a Cristo crucificado, y no se emplean los métodos o la elocuencia o la sabiduría humana, el éxito solo puede atribuirse al poder de Dios. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje. Estamos hablando del testimonio de Dios, y el texto nos dice que es un testimonio basado en la sabiduría de Dios. Pese a que Pablo declara abiertamente la razón de su mensaje, se le han buscado motivaciones más bien prácticas. Se ha sugerido, por ejemplo, que Pablo adoptó esta metodología misionera como consecuencia de un fracaso ministerial. Si usted lee el libro de los Hechos, encontrará que Pablo estuvo en Atenas, Hechos 16 o 17 si mal no recuerdo, está en Atenas y de ahí va directamente a Corinto. Usted recuerda el pasaje, dice la palabra de Dios que cuando Pablo llegó a Atenas, su espíritu se enardecía al ver la idolatría en la ciudad, y le escuchan predicar y lo invitan al Areópago, al lugar donde se discutía, donde se enseñaba, donde los filósofos hablaban, porque dice Lucas que a los atenienses no les interesaba otra cosa que hablar y discutir cosas nuevas. ¿Qué está diciendo este? Parece ser predicador de dioses nuevos, invítenlo a hablar. Y Pablo utiliza el vocabulario que nunca utilizó en ningún otro lugar. Varones atenienses, en todo veo que sois religiosos, pues pasando por vuestra ciudad, he visto altares a diferentes dioses y también un altar al Dios no conocido. Ese Dios es el que predico. Y empieza a hablar y la gente lo escucha con agrado hasta que toca el tema de la resurrección. Si hay resurrección de los muertos, bueno, ahí nos la platicas en la otra vida. Con permiso, ya no nos interesa tu plática. Hay quien dice, fue un fracaso ministerial. Dice, es posible que él mismo dijera, no voy a repetir esta experiencia, desde ahora solo voy a predicar a Cristo con sencillez. No volveré a intentar evocar categorías humanas para predicar el Evangelio, no pretendo saber otra cosa sino a Cristo y este crucificado. No estoy de acuerdo con eso, porque honestamente no creo que Pablo haya fracasado en Atenas, porque el llamado es a predicar, no a convertir. Dios nunca nos llamó a convertir a la gente, no lo podemos hacer, el que lo hace es Él. Nos llama a predicar. El gozo está en la obediencia al mandamiento de predicar. Claro, si la persona cree, el gozo es mayor. Digo, no podemos desconocer que la palabra de Dios dice que cuando un pecador se arrepiente hay grande gozo en el cielo y también de la tierra. Nos gozamos cuando vemos una persona convertida, pero hay un gozo todavía mayor
Y el apóstol San Juan nos dice en su primera carta, en su tercera carta, versículo 4, dice que no tiene mayor gozo que oír que sus hijos andan en la verdad. El hermano Moody, un evangelista del siglo XIX, contaba una historia en la que dice que un día en una ciudad lo invitaron a predicar una campaña y en la ciudad se encontró un borracho. El hombre se iba cayendo. Ve al hermano Moody y le grita: hermano Moody, ¿no se acuerda de mí? No me acuerdo de ti. Véame bien, él está cayendo. ¿No se acuerda de mí? No me acuerdo de ti. Usted me ganó para Cristo. Sí, yo creo que yo te gané porque por eso andas así. Si te hubiera ganado Jesucristo, no andarías como andas, ¿no? Hermanos, cuando era recién convertido, en Torreón me sucedió de un hombre que llevaba su Biblia bajo el brazo e iba caminando así en zigzag. Y me preocupé porque dije: este hombre o está enfermo o anda borracho. Cuando me acerqué andaba borracho. Voltea, el espíritu de su boca me golpeó, el espíritu de su aliento me golpeó y me di cuenta que estaba alcoholizado. Y empezó a decirme que la Biblia le decía a Pablo a Timoteo que usara vino en vez de agua porque es más saludable, es más higiénico. Y hermanos, me sentí tentado a quitarle su Biblia. Dije que se siga caminando, pero sin la Biblia, que no dé mal testimonio. Al final dije: pues bueno, no lo voy a robar, ya, que Dios lo bendiga. Y el hombre siguió su camino bien contento por allí. Hermanos, hay gozo cuando alguien se convierte, pero ese San Juan lo es mayor cuando vemos que nuestros hijos andan en la verdad. Pero al margen de estas consideraciones, sin pretender contradecir al apóstol San Pablo, debo preguntar: ¿quién puede decir que Pablo no fuera un comunicador elocuente o persuasivo? Pablo dice que predicaba sin elocuencia. No quiero contradecir a San Pablo, pero no estoy de acuerdo, sí era elocuente. Y basta, hermanos, ver cómo hablaba y cómo escribía. Voy a citar, hermanos, un testimonio, y debemos recordar, es una traducción al español. Parte del impacto del lenguaje original se perdió en la traducción. Pablo está dando testimonio de su conversión, y dice a Agripa: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen, se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, y no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habrían de acontecer, que Cristo habría de padecer y ser el primero en la resurrección de los muertos, para anunciar luz a nuestro pueblo y a los gentiles. Es una traducción y es elocuente. Entonces no estoy de acuerdo en que Pablo no predicaba con elocuencia. Lo que Pablo no pugnaba en Corinto por un discurso irracional, no proponía limitar el mensaje cristiano a meros sentimientos o experiencias místicas. Jamás sugirió, como dijo un filósofo griego, si no mal no recuerdo fue Aristóteles, a mayor irracionalidad, mayor espiritualidad. Tampoco negó el valor de las facultades racionales y verbales para comunicar el Evangelio. Y no lo hizo el apóstol, y tampoco debemos hacerlo nosotros. Podemos incluso recordar las palabras de Agustín de Hipona en un tratado que habla de la retórica, y dice algo interesante. Dice: ya que el arte de la retórica se puede persuadir tanto para la verdad como para la mentira, ¿quién se atrevería a decir que los defensores de la verdad deben estar desarmados contra la mentira?
pues los que intentan persuadir falsedades saben que una buena presentación hacia el oyente benévolo, atento y dócil. ¿Quién diría que los que inculcan la mentira deben saber expresarla con brevedad, claridad y credibilidad, en tanto que los que cuentan la verdad deben hacerlo de modo que produzca fastidio al escucharla y dificultad para entenderla y rechazo para aceptarla? Lo que Agustín de Hipona decía: estos recursos deben utilizarse en aras de la proclamación del Evangelio. Pero Pablo, hermanos, decidió limitar deliberadamente su predicación a la persona y a la obra de Cristo, simplemente porque, como él mismo diría, entendía que Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué quería decir el apóstol con esto? A.T. Pierson, un eminente predicador bautista, responde a esta pregunta de manera contundente. Sus acciones, sus palabras, sus hechos, todos se presentan como sabiduría de Dios. Primero viene la muerte, la sepultura, la resurrección. Con ello, todo esto tiene que ver con nuestra justicia. Luego de 40 días de andar con los hombres, su ascensión a las alturas, el don del Espíritu Santo, la ascensión de Cristo a la diestra del Padre, tiene que ver con nuestra santificación. Luego su regreso tiene que ver con nuestra redención. Todo esto, decía Pierson, es sabiduría de Dios. El testimonio de Dios entonces es Cristo mismo. En su discurso Pablo era simple y directo, se limitaba a Cristo. No se limitaba a compartir este testimonio respecto a Dios, se limitaba a compartir un testimonio respecto de Dios que viene de Dios mismo. No hay otro mensaje, no hay otro evangelio. Y lo único que podemos decir desde el púlpito es precisamente eso. Por esa razón, Willie Amos Criswell, un ex presidente de los Bautistas del Sur, dijo algo fascinante a un grupo de predicadores. Fíjense lo que les dijo. Dice: cuando un hombre viene a la iglesia, generalmente ha escuchado al predicador repetir en el púlpito lo que ha leído en los periódicos, en las revistas. El hombre ha escuchado una y otra vez lo mismo en los comentaristas de la televisión, y entonces bosteza y decide que es mejor irse a jugar golf los domingos. Cuando un hombre viene a la iglesia, lo que en realidad te está diciendo con su presencia es: pastor, ya sé lo que dicen los columnistas en los periódicos, lo leo todos los días. Ya sé lo que dicen los comentaristas en la televisión, los escucho todos los días. Ya sé lo que dicen las revistas, las leo cada semana. Pastor, lo que quiero saber es si Dios tiene algo que decir. Y si tiene algo que decir, díganos qué es. Es cierto, hermanos. Lo demás lo oímos cada semana. Nuestro mensaje es Jesucristo. Como conclusión, seguramente el mejor epílogo a esta reflexión son las palabras de William MacDonald. Él dice: en la iglesia de Corinto, algunos trataban de que el evangelio fuera intelectualmente aceptable. Su preocupación con la sabiduría de este mundo les hizo sensibles a aquellos aspectos del mensaje cristiano que resultaban ofensivos a los filósofos. No tenía la intención de abandonar la fe, sino de redefinirla para que fuera aceptable a los eruditos. Pablo se enfureció por su intento de vincular la sabiduría del mundo con la sabiduría de Dios. Sabía que lograr reconocimiento intelectual resultaría en una pérdida de poder espiritual. Enfrentémoslo. Entre nosotros, entre los cristianos, no hay muchos sabios, ni poderosos, ni nobles, como dice San Pablo, y tarde o temprano tenemos que darnos cuenta que en lugar de pertenecer
a la intelectualidad, somos más bien necios, débiles, viles, menospreciables, porque es así como el mundo nos ve. Pero lo maravilloso es que Dios utiliza este mensaje que parece locura para salvar a los que creen. Y para ello Dios se vale de personas como nosotros para realizar la tarea. Al escoger instrumentos poco prometedores, evita toda la pompa y la pretensión del mundo, elimina cualquier jactancia y hace que la alabanza sea solo para Él. Esto no quiere decir que no haya lugar para la erudición, pero a menos que la erudición se combine con una profunda espiritualidad, nos embotará y llegará a ser un peligro. Pablo no llegó a Corinto con excelencia de palabras o de sabiduría. Determinó no saber otra cosa sino a Cristo y a este crucificado, y sabía que el poder estaba en la presentación simple y franca del Evangelio y no en ocuparnos de los problemas espinosos o intrincados, teorías complejas e infructuosas que nada nos benefician ni rinden pleitesía a la intelectualidad. Hermanos, Dios tiene sus medios, Dios tiene sus instrumentos. Hace unos años el hermano Alejandro Zamora me invitó a predicar en su iglesia y me invitó a desayunar. Y mientras estábamos desayunando dice: hermano, quiero compartirle algo que Dios me dijo que le compartiera. Dice: yo lo viví y con el tiempo fue una bendición para mí saber esto, y yo espero que le sirva en su ministerio. Dice: yo tuve un aneurisma, un derrame masivo cerebral. Estaba en cama, no podía hablar, moverse, parpadear. Dice: pero entendía y escuchaba todo. Escuché a mis doctores decir: este compa se muere en la noche, pero si la familia tiene dinero lo operamos. Dice: yo estaba oyendo eso. Dice: al final Dios me permitió salir de esa situación de manera milagrosa. Cuando fue a ver a su médico, el médico no lo podía creer. Claro, tenía secuelas, fueron temporales, pero al final se recuperó totalmente. A ver, don Alejandro, abra la boca, levante la cabeza, por favor. Y dice: y me buscaba en la bóveda del paladar algo. Doctor, ¿qué está buscando? Dice: sé que en Israel están haciendo una cirugía a través del paladar para llegar al área de su derrame. Dice: pero no veo la lesión, no veo la cicatriz. No, doctor, es que no me operaron, es que Dios me levantó. Dice: bueno, pues pasó. Tiempo después llega alguien y le dice: pastor, quiero pedirle que vaya a visitar a mi mamá. Como dicen en Ezequiel Montes, ya está en estado vegetariano. Dice: ya no se mueve, ya no habla, pero quiero pedirle que vaya a visitar a mi mamá. Ya llegó el pastor, la señora estaba con los ojos cerrados, se acerca, le toma la mano y le dice: doña fulana, soy el pastor Zamora, nos conocemos. Dice: quiero decirle que hay dos cosas que son más importantes en la vida: la salud física y la salud espiritual. La salud física usted la puede tener, la puede perder, la puede recuperar, pero la salud espiritual usted la puede recibir una sola vez y para siempre. Está en Jesucristo. Y le empieza a compartir el Evangelio. Dice: yo sé que usted me puede oír y me puede entender porque yo pasé por lo que usted está pasando. Así es que quiero pedirle, dice, que de alguna manera me manifieste su deseo de entregarse a Cristo. Y dice: y vi una lágrima correr del ojo de la señora. Y dice: y me apretó la mano. Si oramos, tiempo después murió. Y dice: y viví varias experiencias así, y le hizo recordar su juventud. Cuando él era joven, el expresidente Adolfo López Mateos tuvo un aneurisma. La palabra se hizo famosa en ese tiempo por eso. Y entonces la profesora Eva Sámano, su esposa, que era cristiana, le pidió al hermano Zamora que fuera a orar por él. Dice: entré a su cuarto, lo vi inconsciente, con los ojos cerrados, oré en silencio y me salí de allí. Dice: yo no sabía que una persona así
puede entender, escuchar y decidir. Dice, me enseñó dos cosas cuando menos. La primera, si tu padre o tu madre está inconsciente, no te estés peleando por las cosas delante de ellos. Se te va a ver como un buitre parado en la rama esperando que caiga el cadáver. Dice, la segunda cosa, que hasta el último momento hay esperanza. Muchos musulmanes, hermanos, dan testimonio de que se convirtieron, y curiosamente muchos en el mes de Ramadán, el mes del ayuno, estando dormidos sueñan que alguien llega y les dice, yo soy Isu el Masi, Jesús el Mesías, te voy a enseñar el verdadero Islam. Islam quiere decir camino, y se convierten. Dios sabe sus medios, sabe sus propósitos. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.